vamos a hacer unos ejemplos del tema ya de las concentraciones en porcentajes y solo les quería mostrar un par de ejemplos. Miren, esta es una etiqueta de un fertilizante foliar a base de potasio. Entonces vemos que las concentraciones que estaba dando la información de la etiqueta, solo vamos a borrar el nombre aquí de la casa. Vean pues, aparece como porcentaje peso en peso, ¿verdad? Tenemos 6% de potasio, 6% de ácidos fúlicos y lo ingrediente 9 que dijimos que era el solvente, ¿verdad? Entonces eso hace un total de 100%. Vamos a ver otro ejemplo de otra etiqueta, ¿verdad? Sobre otra información, ¿verdad? Que dice calcio orgánico. Entonces viene la composición química, ¿verdad? Que nos dice que la concentración viene en porcentaje peso en peso, que la información que brinda de calcio, ácidos fúlbicos, ingredientes inertes y la sumatoria que hace un 100, ¿verdad? Solamente les quería mostrar que la mayoría de productos que se utilizan en agricultura pues traen este tipo de concentraciones. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo cuando hablamos sobre la concentración en porcentaje peso en peso. Entonces la fórmula del porcentaje peso en peso es la siguiente. Esto va a ser igual a la masa del soluto dividido la masa de la solución por 100, ¿verdad? Recordemos que lo tenemos que multiplicar por 100 para obtener el dato en porcentaje. Hay que tener en cuenta que la misma unidad que vamos a trabajar en soluto tiene que ser la misma unidad que vamos a trabajar en solución. Por ejemplo, si vamos a trabajar kilogramos en soluto, vamos a trabajar kilogramos en solución. Si vamos a trabajar gramos en soluto, tenemos que tener el dato de la solución expresados en gramos. Tenemos que manejar la misma unidad de medida para que el dato sea exacto. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, calcular el porcentaje de una solución que tiene 6 gramos de soluto y tenemos 80 gramos de solución. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar qué porcentaje tiene? Entonces vamos a aplicar la fórmula que el porcentaje peso en peso va a ser lo siguiente. Tenemos 6 gramos de soluto. Vamos a dividir por los 80 gramos de solución. Como tenemos las mismas dimensionales, lo vamos a eliminar. Luego lo vamos a multiplicar por 100. Y el dato nos da un valor de una concentración del 7.5% peso en peso. Y así es como tenemos nosotros el primer ejemplo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, realmente aplicar la fórmula es algo muy sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo con el porcentaje expresado en volumen. Cuando hablamos de porcentaje volumen, vamos a hablar del volumen del soluto dividido por el volumen de la solución por 100. Aquí lo vamos a multiplicar por 100 para tener el dato en porcentaje. Y aquí vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo de arriba. El valor del soluto tiene que ser la misma dimensional que la solución. Por ejemplo, mililitros, litros, galón. La misma unidad que vamos a trabajar tiene que ser la misma para poder aplicar y usar el ejemplo para aplicar la fórmula. Si no, no vamos a tener el dato correcto. Vamos a hacer otro problema. Dice, es la cantidad, por ejemplo, en centímetros cúbicos, que tenemos una solución de 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Tenemos 100 centímetros cúbicos de solución y tenemos 16 centímetros cúbicos de soluto. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad? El porcentaje volumen va a ser igual a 16, ¿verdad? Que es lo del mililitros de soluto. Vamos a dividir
por los 100 centímetros cúbicos, ¿verdad?, que tiene la solución. Recuerden que centímetros cúbicos y mililitros es la misma dimensional, ¿verdad? No hay ningún problema, es lo mismo. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, al hacer la fórmula, nos da que la concentración viene a un 16% volumen. Y así es como tenemos otro ejemplo, en este caso, del porcentaje que viene en volumen. Ahora vamos a hacer un ejemplo que venga con el porcentaje peso volumen. Aquí sí ya vamos a manejar dos unidades distintas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería la masa del soluto dividido por el volumen de la solución. En este caso vamos a tomar en cuenta que si hablamos gramos vamos a usar mililitros, si usamos kilogramos vamos a usar metros cúbicos, y así vamos a hacerle referencia a las unidades que corresponden al mismo valor de la, en este caso sobre de masa y de volumen. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, para poder ver un ejemplo del peso volumen, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos gramos de soluto tiene una solución que tiene 1200 mililitros? 1200 mililitros es la solución, cuya concentración viene al 6% peso volumen. Ahora vean, aquí ya tenemos la concentración y nos pide cuánto de masa hay en el soluto. Aquí está fácil el asunto porque solamente tenemos que colocar los valores que nosotros tenemos, ¿verdad?, en la fórmula para poderlos aplicar. Entonces dice que la concentración viene a un porcentaje de 6 peso volumen, va a ser igual a la cantidad de gramos, que es lo que yo estoy buscando. Lo vamos a dejar como X, lo vamos a dividir por la cantidad que tiene de mililitros, y la pregunta es ¿cuántos gramos tengo yo para tener 1200 de disolución y quiero una concentración de 6% peso volumen? Entonces lo que tengo que hacer es despejar X. Para dejar X de un solo lado tengo que pasar este dato de 1200 al otro lado, pero si pasa al otro lado pasa con signo diferente. Entonces si está dividiendo pasa a multiplicar. Vamos a manejar los datos de concentración en decimales para que sea más fácil. Entonces la fórmula quedaría la siguiente: 1200 por 0.06, que es lo mismo que el 6%, va a ser igual a X. Entonces el dato que nos va a dar, como estamos hablando de mililitros, va a ser gramos, ¿sí? Entonces la respuesta al final va a ser 72 gramos de soluto. Entonces dice, si yo quiero tener una concentración al 6% peso volumen con 1200 de disolución, yo necesito tener 72 gramos del soluto para poder aplicar esta fórmula. Entonces así vemos cómo podemos aplicar las fórmulas en distintos problemas.